Partiremos de la implicancia y exigencia de un pedido de prisión preventiva sobre la base del peligrosismo. El peligrosismo, doctora, tiene que ser objetivizado, tiene que ser materializado, tiene que ser corroborado. No puede ser simple y llanamente aludido, afirmado, sin corroboración. Segundo, en este caso en concreto, doctora, los peligros que se necesitan conjurar dentro de una investigación tienen que ser inmediatos. ¿Y por qué digo esto, doctora? Porque si usted saca cuenta, desde la primera audiencia, desde el requerimiento de prisión preventiva, han pasado más o menos 4 meses, doctora. Han pasado más o menos 4 meses desde que se ha fundamentado o se ha presentado el escrito de requerimiento de prisión preventiva. Y yo digo esto ¿por qué? Por una sencilla razón. Durante todo este periodo, hasta el día de hoy, Francisco Miguel Cruzado Tapia ha estado presente durante toda la investigación. Ha participado a través de su defensa y de manera personal. Y se sigue acreditando en esta audiencia. Es decir, ha mostrado un comportamiento de sometimiento, no de renuencia, lo que niega, doctora, algún peligro de fuga. Fiscalía en esta última intervención recién señala, de manera enfática y precisa, qué es lo que consideraría ella como un peligro de fuga. Y alude a la actividad laboral que no la niega, pero que cuestiona por la temporalidad, dice que la constitución de la empresa es reciente, quiere afincar un peligro de fuga. Pero mi patrocinado no se ha fugado. Y sí, doctora, un indicativo de que él pudiera generar mayor riesgo de fuga es que hubiera presentado un reporte migratorio, definitivamente. Entonces, si no tiene reporte migratorio, ¿bastaría con lo que afirma la señora fiscal? Definitivamente no. Respecto, doctora, a que la libertad de Francisco Miguel Cruzado Tapia se convierta en una fuente de peligro para la investigación, tampoco es correcto, y para ello analizarlo desde el pedido mismo del requerimiento de prisión preventiva hasta el día de hoy. Han transcurrido, doctora, a declarar más de 20 testigos, los efectivos policiales. Ella habla de los testigos con clave, doctora. Recordemos, o los códigos en reserva, recordemos que hay una unidad especializada que se vincula de manera exclusiva y excluyente con los testigos en reserva o con los colaboradores. Es más, tienen reservada su identidad. Si han transcurrido más de 4 meses, doctora, en esta investigación y está en libertad, ¿acaso Fiscalía le ha indicado algún tipo de acta o documento en donde indique que Francisco Miguel Cruzado Tapia, porque está en libertad y eso es innegable, se ha aproximado, se ha acercado, o los testigos o colaboradores le han indicado de que Francisco Miguel Cruzado Tapia busca develar su identidad? No. Dicho esto, señora juez, ni por la actividad probatoria, ni por la presencia de los testigos, la libertad de mi patrocinado puede ser convertida sobre la base de la afirmación fiscal en la existencia de una fuente de peligro. Negado, doctora, la posibilidad de fuga y negada la obstaculización a la averiguación de la verdad, luego, ¿cómo usted sustenta el peligro procesal sobre la base de la pena de cadena perpetua? No es suficiente. Con esto finalizo, doctora. Y sí, doctora, el caso que han construido contra Francisco Miguel Cruzado Tapia y la evidencia en los elementos de convicción, el cambio es sustancial en el tema de la pena, porque están pidiendo secuestro y una cadena perpetua, y los peligros procesales, doctora, no pueden ser divorciados del primer caso. La propia señora fiscal acaba de indicar que ella sustenta de que no tiene un domicilio fijo, un arraigo domiciliario familiar, porque ella hace alusión a una verificación que se fue a hacer en el domicilio en el caso de tenencia ilegal de armas, en la que ha firmado y efectivamente alquilaba. Entonces, quien trae a colación siempre es la señora fiscal respecto al otro caso, porque ese es su fundamento. Doctora, no nos olvidemos, por favor, que sobre Francisco Miguel Cruzado Tapia se sustenta el pedido de prisión preventiva de un punto de vista de elementos de convicción a partir de la intervención en el proceso de tenencia, y en donde supuestamente le encuentran el DNI de la presunta víctima de secuestro, el papá del alcalde Julcán. Le encuentran la tarjeta de vacunación del papá del exalcalde de Julcán y le encuentran un arma. Entonces luego, doctora, ¿cómo quiere desvincular el hecho primero respecto al secuestro?
Si la Fiscalía ha sustentado sus hechos, su evidencia, y busquen en la formalización, doctora, y recuerde la formalización de hechos, está vinculado con el carnet de vacunación y con el DNI. Y en este caso, el peligro procesal de fuga o de obstaculización lo afinca en la verificación domiciliaria que fue a hacer a ese domicilio y en la que supuestamente era la caleta donde lo tenían al papá del exalcalde de Julcán. Por lo tanto, no es de recibo lo que señala la fiscal. Dicho esto, señora juez, no existiendo elementos de corroboración o de elementos de convicción sólidos, fuertes, de que la libertad que viene gozando Francisco Miguel Cruzado Tapia sea una fuente de peligro o de obstaculización o de fuga, no existe razón para dictar una prisión preventiva únicamente sobre la base de la pena. Con esto concluyo, doctora, y solicito que se declare infundada la prisión preventiva y mi patrocinado